Hola, los invito a participar de la lectura de la palabra de Dios en Hechos 3 acerca de la curación de un cojo, un hombre rengo que estaba pidiendo limosna y Pedro y Juan se acercan y esto conlleva a una conversión de cerca de 5.000 personas. Leamos en Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, cuando llega Pedro y Juan, este hombre mira fijamente, pensando que les iba a dar algo. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano derecha y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y todo el pueblo, dice el 11, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y Pedro allí comienza su predicación, la predicación del Evangelio, y les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. Ellos pidieron que se soltase, como sabemos lo que dice la historia, que se soltase a Barrabás y se crucificase al Señor Jesús. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice. Más adelante dice en el 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y hubo allí una serie de problemas porque vinieron los sacerdotes para llevarlos presos, a Pedro y a Juan. Pero dice que esta multitud que oyó, dice en el 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¡Qué cantidad! 5.000 hombres, varones, sin contar mujeres, ¿no? ¿Cuántos habrán sido en realidad? Pero ¿qué es lo que dice Pedro en su predicación luego de hablar la palabra del Evangelio? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea que ahí está uniendo dos palabras importantes de acción, de convencimiento, para que las personas alcancen salvación, para que los pecados sean borrados, dice la Escritura. Arrepentimiento y conversión. ¿Qué es la conversión? En el video anterior yo traté el tema arrepentimiento, pero ¿qué es conversión y qué significa comúnmente convertirse o convertir? El término convertir, la palabra convertir, se refiere a un cambio, algo que es transformado. La palabra en primera de Tesalonicenses, vamos a mirar,
1:9, primera de Tesalonicenses 1:9, dice 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, hablando en una carta escrita para los tesalonicenses, la iglesia que estaba en Tesalónica, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Acá le está escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos en aquel tiempo en Tesalónica, que ellos habían oído del Evangelio, dice, y cómo se convirtieron al oír de los ídolos a Dios vivo y verdadero, al Señor Jesucristo también nombra, y esperar de los cielos, o sea, ya le había predicado que Jesucristo iba a volver desde los cielos para buscarnos a nosotros, librarnos de la ira venidera, o sea que ya estos hermanos habían sido enseñados en las cosas, en el conocimiento de las cosas de Dios, pero dice que hubo una conversión en ellos. De los ídolos, antes servían a los ídolos y ahora al Dios vivo y verdadero. Acá está demostrando la palabra el significado de convertirse, de las tinieblas a la luz, dice Efesios, de la idolatría para servir al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, que nos libra de la ira venidera y al cual Dios dio fe a todos resucitándolo de los muertos. Miremos otro pasaje, cómo utiliza este término. En Hechos 26:18 dice acerca del llamamiento de Pablo para servir al Señor Jesucristo cuando se le presenta con este mensaje. Dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense que la conversión implica un perdón de los pecados, un arrepentimiento, un cambio, está diciendo que haya, de tinieblas a la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué transformación, qué cambio está mostrando lo que significa convertirse? De tinieblas a luz, del dominio de la potestad de Satanás a la luz verdadera de la libertad del Señor Jesucristo, porque la palabra dice que nosotros hemos sido llamados a libertad, pero que no usemos la libertad con motivo para pecar. Vamos a mirar otro pasaje. Dice en el Salmo 19:7, acerca, Salmo 19:7. El Salmo 19:7. Aquí también está hablando 19:7.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y más adelante dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con los testimonios, con la palabra. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Y preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué cosas grandiosas habla de la acción del Espíritu, cómo convierte a alguien que estaba en tinieblas con prácticas pecaminosas de rebelión, porque acá él dice y cierra diciendo, y estaré limpio de gran rebelión. O sea que convertirse es arrepentimiento de pecados para una transformación, para un cambio de una vida que estaba en tinieblas, en la potestad de Satanás, a una forma de vida para vivir en la luz, bajo el conocimiento de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, o sea que convierte nuestros pensamientos, nuestros deseos, no ya para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios y para amar la salvación y la libertad. Dice que hace sabio al sencillo, entendido en las cosas del reino de Dios, de los cielos, para elegir aquello que es limpio, que es puro, para decidir por las cosas que son de Dios en nuestra vida diaria y cotidiana. Miremos algo que dice Efesios también, lo que éramos en otro tiempo antes de convertirnos, y que luego, dice Efesios, fuimos convertidos, transformados, cambiados por la palabra de Dios. 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la anterior, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que está hablando de una pasada manera de vivir, donde se vivía, dice, del viejo hombre, el anterior, cuando todavía se estaba en la potestad de las tinieblas. Es una pasada manera de vivir, porque cuando vino el conocimiento de la verdad, la luz del Señor Jesucristo, dice que nos hace vestir del nuevo hombre, no ya en la potestad de Satanás y bajo, dice, vicios, deseos engañosos, sino que dice vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque convertirse significa entrar en el reino de la luz para santificarnos, para cambiar, para transformarnos en un nuevo hombre, un nuevo ser, una nueva mujer, en la santidad, en la justicia de la verdad, porque comenzamos a ser transformados por la luz de la verdad de Dios. Dice, podemos mirar, dice en Efesios 2:1-2, lo que éramos antes. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que significa esto. Para Dios, estar en pecados es cometer delito contra Dios.
y para Dios estamos en tinieblas y estamos muertos para Él. Dios no oye a los pecadores. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando hemos conocido y escuchado la palabra de Dios, nos convertimos a Dios y hay un cambio. Vamos e iniciamos el camino de la obediencia a la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, lo que éramos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. O sea, estábamos bajo la potestad de las tinieblas, dice, conforme, siguiendo la forma del príncipe de la potestad del aire. Hubo un espíritu que opera para desobediencia sobre las personas, bajo ese dominio. Dice en el 2:4 de Efesios, continuo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, gloria al gran amor de nuestro Dios, que aunque estábamos apartados, ignorando completamente todo lo que es de Dios, su llamado, la santidad, Él nos llamó y nos da la oportunidad de convertirnos de las tinieblas a su luz admirable, al conocimiento de que hay un reino celestial y hay un llamado para ser salvos, para ser de Dios. Miremos otro pasaje. ¿Y ahora qué somos? Dice acá mismo en Efesios 5, fíjense que es la conversión. Dice en el 5:8 del mismo Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes éramos hijos de ira, éramos tinieblas, dice. Pero ahora el que se convirtió, el que creyó al mensaje del Evangelio de Jesucristo, hubo una transformación, un pasaje de un reino de tinieblas al reino de la luz para comenzar a ser transformado por el conocimiento de la verdad. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ven que está diciendo que la conversión implica una transformación en el camino. Ir dejando las costumbres, los pensamientos, los deseos que teníamos cuando se estaba en las tinieblas y ahora vamos siendo transformados por el conocimiento de la palabra de Dios a hijos de luz y que andemos como hijos de luz, porque Dios es luz y eso Él nos enseña. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer en Jeremías 15:9. Jeremías, para cerrar esta palabra que comparto con ustedes, que sea de bendición para todo aquel que escuche y le ayude a una conversión genuina, a una obediencia. Dice 15:9, ¿estoy leyendo bien? Dice,